Hola, ¿qué tal? Soy Govinda Balbuena de gov3studio.com y en este video quiero darte 10 consejos que te van a ayudar a mejorar tus renders de arquitectura sin importar el programa que utilices. El objetivo de este video es enseñarte a aplicar 10 cosas que a lo mejor no estás incluyendo en tu proceso a la hora de desarrollar render. La primera es investigar sobre historia. Tienes que saber sobre la historia de la pintura, la historia de la escultura, la historia de la música, del cine. Investiga a Da Vinci, investiga a Picasso, a Van Gogh, a Rembrandt, Beethoven, Mozart, etcétera en general. Tienes que aprender cómo ellos utilizaban el color, cómo utilizaban la luz, cómo cuadraban sus pinturas, sus esculturas, cuál era el encuadre, cuál era el enfoque. Investiga qué les inspiraba, conoce un poco más sobre sus vidas, sobre cómo llegaron a ser esas personas tan destacadas en cada una de esas disciplinas, cuál fue la historia, cuáles fueron sus inicios, sobre todo qué utilizaban para inspirarse, de dónde ellos tomaban información para poder realizar cada una de esas grandes obras que han hecho. Porque en esencia, a la hora de hacer un render de arquitectura, tú estás tomando una fotografía o estás haciendo una pintura o estás trabajando con una escultura porque tienes que saber cómo la moldea la luz. No sé si me entienden, pero en esencia, o sea, tú no puedes manejar un programa o no es correcto que manejes un programa como 3ds Max, Maya, Cinema, Blender, SketchUp, etc. y que trates de lograr una buena imagen sin saber realmente cuáles son los principios básicos y cuál es la historia que viene detrás de todo eso que debes saber en cuanto a principios de iluminación, fotografía, etcétera, que lo vamos a ver más adelante, y cómo se vienen aplicando históricamente desde los inicios del arte. Porque básicamente eres un artista. Te consideres o no un artista, lo que estás haciendo tiene cierto grado de arte, es como arte digital, y es completamente erróneo, estarías equivocado si intentas trabajar de esa forma sin conocer cuál es la historia y cómo has llegado todo el proceso creativo al punto en el que tú estás trabajando en este momento. Punto número 2. Practica en escenas sencillas. Todos sabemos que los renders muy buenos están llenos de detalles, están bien iluminados, tienen buenos materiales, hay muy buen trabajo de postproducción, pero en esencia, si tú quieres llegar a lograr esos efectos y todavía no estás logrando esa calidad en tu trabajo, tienes que comenzar con las escenas más básicas. Por ejemplo, en pintura, cuando yo estudié pintura, cuando yo estudié escultura, no partíamos de una vez a empezar a diseñar paisajes. Empezábamos con cosas muy básicas. Colocábamos en una mesa una escultura, le poníamos ciertas luces y había que dibujarla, había que pintarla usando óleos, acuarelas, etc. Lo mismo pasaba para las clases de escultura. Escenas básicas, escenas como un bodegón de fruta, con bananas, naranjas, uvas, manzanas, quizás una sandía, etc. O sea, esas composiciones que históricamente también se hacen y tienen que ver mucho con el punto número 1 de algo que se viene haciendo históricamente a lo largo de la historia de la humanidad, y valga la redundancia de la historia, es algo que tú tienes que recrear. O sea, un buen render no es obligatoriamente el render que tiene un montón de cosas, sino a veces las cosas más pequeñas, más simples son las que funcionan, las más sencillas. Simple no es lo mismo que sencillo. Entonces proponte a trabajar con escenas bien pequeñas, bien cómodas. Trabaja con una tetera, con esferas, con donas, con objetos muy simples. Si estás empezando a trabajar con pasto, prueba en escalas más pequeñas. Si todavía no sabes cómo dominar la luz, por ejemplo, si estás tratando de recrear un estudio fotográfico en 3D, empieza con elementos básicos, y a la hora incluso de que estés equipando una sala, una habitación, un baño, un restaurante, etcétera, que antes de empezar a agregar mobiliario, coloca un par de teteras, empieza a hacer renders muy simples, estudia cómo funcionan las reflexiones, cómo funcionan las sombras, dónde se están proyectando las sombras, hacia dónde se están arrojando, cómo puedes cancelar o neutralizar un poco una sombra que se está proyectando en una dirección aplicando una luz o colocando una luz del otro lado, o simplemente un plano blanco que hace que rebote la luz dentro del objeto para poder suavizar un poco eso. Todo ese tipo de cosas funcionan en escenas complejas, pero debes dominarla en escenas más simples. Punto número 3. Tienes que saber sobre fotografía. Si estás trabajando en renders de arquitectura, necesitas estudiar fotografía. Necesitas saber cuáles son los tipos de lente en una cámara, qué efecto tiene el tamaño o la marca o la capacidad de un sensor dentro de una cámara física real, cómo funciona la apertura, cómo puedes dejar
pasar más luz o menos luz, cómo funciona la velocidad de obturación de un lente, qué es un ISO, qué son los f-number, qué son los stops. Tienes que saber mucho sobre fotografía, pero no solo sobre fotografía en cuanto al manejo de la cámara y cómo funciona la cámara. Tienes que también estudiar sobre iluminación, cómo iluminan los fotógrafos, que por ejemplo, cuál es el principio de la fotografía a 3 puntos, que es la que estoy utilizando para grabar este video. Por ejemplo, tengo una luz justo frontal detrás de la cámara y tengo 2 luces laterales que me ayudan a suavizar las sombras que se me están produciendo, que cada una de estas luces suaviza a la otra en cuanto a las sombras. Cómo iluminar cuando estás trabajando con una sola luz, cuando estás trabajando con luces, cómo lograr iluminación natural, cómo lograr iluminación artificial. Y esto no a nivel de render, a nivel de fotografía. Invierte en cursos de fotografía. Hay cursos muy buenos en internet y hay páginas que te puedo recomendar para que tú aprendas sobre fotografía como tal. Por ejemplo, una de mis favoritas es creativelive.com. Los cursos son un poco costosos, pero son muy buenos y te van a ayudar a entender desde lo más básico de la fotografía hasta técnicas muy profesionales. Necesitas saber sobre encuadre, sobre el posicionamiento de la cámara, cuáles son los puntos de fugas que vas a colocar en una imagen, cómo puedes balancearla si estás trabajando en blanco y negro, o cómo todas las imágenes antes de editarlas debes pasarlas a blanco y negro para saber cómo estás balanceando la cantidad de objetos ligeros y pesados dentro de la escena, que vienen a ser objetos que tienen más luz o menos luz, objetos blancos, objetos negros, objetos que se manejan en tonos de claridad, objetos que se manejan en tonos de oscuridad. Todo eso son principios fotográficos, la regla de tercios. ¿Cuál es la diferencia si estoy ubicado en esta parte de la pantalla o si estoy ubicado en esta parte de la pantalla, y por qué funciona mejor si estoy ubicado acá o si estoy ubicado acá? Todo ese tipo de cosas forman parte de la fotografía. Y a nivel de render, tú básicamente lo que estás haciendo es tomar una fotografía de esa escena en la que estás trabajando. No es un término que me gusta utilizar con frecuencia, eso de que estamos fotografiando, porque el render estamos fotografiando el 3D. Pero en esencia podría utilizarse en este punto, porque a la final necesitas incorporar todos esos conocimientos de encuadre, de posición de la cámara, de puntos de fuga, de balances de blancos y de negros, del funcionamiento de la cámara y de cómo iluminar. Son cosas que te van a ayudar increíblemente a mejorar tu escena. La iluminación es importantísima. Punto número 4. Necesitas saber cómo armonizar los colores dentro de tu render, bien sea un render exterior o un render interior. No se trata de colocar un sofá y ponerlo rojo porque te salió del forro o porque el cliente lo quiere así. O no se trata de que voy a colocar toda una fachada de madera porque es lo que se está utilizando ahorita. Si bien esas cosas forman parte del diseño original, bien sea el diseño que estás haciendo tú o el diseño que te está pidiendo un cliente, siempre hay cierto rango en el que uno, como artista 3D que está haciendo el render, uno le aplica mucho de ese diseño interior. Y un punto muy importante de ese diseño interior o exterior es el color. Necesitas saber bien cómo combinarlos. Para esto yo he creado un video que estoy dejando en la descripción, en la parte de abajo. Están apareciendo escenas ahorita en pantalla. Un video en el que les doy 4 consejos para que ustedes puedan incorporar de una forma más correcta y apropiada el color en sus imágenes. Estoy seguro de que todos estos consejos te van a servir, pero tienes que aprender a utilizar eso, saber cómo un color compensa al otro, cuál es la importancia de trabajar con colores muy saturados, cuál es la importancia de trabajar con colores menos saturados, y cómo no necesariamente necesitas llenar de color un render para lograr una buena imagen en cuanto a composición, sino que simplemente gestos muy pequeños pueden ayudarte a incrementar el valor y el appealing de una imagen. Punto número 5. Ilumina paso a paso. No se trata de empezar a agregar luces a la escena porque todo se ve oscuro y no quiero que se vea una penumbra. No. Yo lo que recomiendo, y es lo que enseño en los cursos pro dentro de GoPro Studio, es que a la hora de iluminar es necesario primero colocar toda la escena en negro, que no haya ninguna fuente de luz, sin importar el programa en el que estás trabajando. Coloca todo negro y presiona render. Si todo sale negro, es un buen punto de inicio. Luego empiezas a agregar cada una de las luces, pero las luces las vas a agregar una por una. Imaginamos que quieres agregar la luz del sol.
Pues entonces agregas una luz que se comporta como la luz del sol y vas ajustando la posición, la intensidad y las propiedades de la cámara que dejan pasar esa cantidad de luz, cuánta luz está recibiendo el sensor de la cámara, cuánta luz está no recibiendo, es decir, puedes jugar con esa opción. Y una vez que ya sabes que el sol funciona muy bien, lo apagas, vuelves a hacer render y todo queda completamente oscuro. Y entonces empiezas a agregar las luces artificiales. A lo mejor estás agregando la luz de una lámpara en una habitación. La agregas, empiezas a jugar con todas sus propiedades, qué está iluminando, cuál es la intensidad, cuál es la temperatura del color de la luz, cuáles son las sombras que está provocando esa única luz en la escena. Y una vez que sabes que funciona muy bien, entonces las puedes copiar para la otra mesa de noche de la cama, en este caso en una habitación, que es el ejemplo que estoy utilizando. Y cuando ya sabes que esas dos luces funcionan, las apagas. Vuelves a hacer render y toda la escena queda completamente negra. Entonces te propones ahora colocar la siguiente luz, que podría ser las luces que están empotradas en el techo o las luces de una lámpara de techo. Una vez que esa luz funciona y ya has hecho todos los ajustes y sabes que funciona muy bien, la apagas, vuelves a hacer render y todo queda negro. Y es entonces cuando ya has agregado todas las luces en la escena, cuando ya has probado todas las propiedades de cada una y cuando ya sabes cuál es el efecto de cada una de las luces en la escena, entonces es cuando, en este caso del ejemplo, por ejemplo, enciendes la luz del sol, enciende la luz de la lámpara de techo y enciende las luces de la mesa de noche. Cuando las encienda todas, a lo mejor vas a tener una imagen muy brillante, donde hay mucha luz, donde las sombras no se ven bien, pero no importa, porque ya sabes cómo funciona el sol, ya sabes cómo funciona la luz de techo y ya sabes cómo funcionan las dos luces de las lámparas de noche. Entonces es más fácil en ese caso, como ya sabes el efecto de cada una de las luces en la escena, que tú puedas ajustar la intensidad, las sombras, el efecto de las sombras y la intensidad o la temperatura del color. Entonces es muy importante que te tomes el tiempo y la paciencia de ir agregando una luz por paso y que solamente pases a la siguiente luz cuando ya estás completamente seguro de que esa luz funciona bien. Punto número 6. El diablo está en los detalles. En este caso no quiero faltarle el respeto a la gente que sea religiosa o no estoy tocando ese tema, pero es una frase que una vez escuché que me parece que, si bien no es muy acertada, por lo menos te ayuda a crear esa atención y a tratar de este punto como algo muy importante. El diablo está en los detalles, no me refiero a algo satánico, me refiero a que la maldad de un render, es decir, lo que lo hace lo atractivo, lo que lo hace distinto, es que tú sepas incorporar detalles en una escena. Por ejemplo, es muy común que a la hora de nosotros hacer render, por ejemplo, del espacio de una sala, imaginemos que estamos haciendo un render de un living room con una vista hacia el comedor. Y ya tenemos todos los materiales asignados, están los materiales del sofá, están los materiales del piso, de las paredes, del comedor, la iluminación. Hacemos render y el render se ve muy bien. Pero luego hay algo que falta. A lo mejor no estamos armonizando muy bien los colores. O a lo mejor lo que faltan son detalles. Por ejemplo, un par de gafas, unos lentes de ver que estén colocados en la mesa del café, en la mesa del centro del living room, o a lo mejor unas revistas abiertas, o a lo mejor una taza de café humeando, o unas pantuflas, unos zapatos. Quizás la cortina de las ventanas se está moviendo un poco y podemos simular el movimiento a través de físicas, el empuje del viento de la cortina a través de la ventana. A lo mejor lo que quiero son unas partículas de polvo que puedo lograr después en Photoshop o incorporar a escala humana. Es decir, son detalles que como por sí solos no hacen la diferencia. Es decir, si hago un render de ese detalle no voy a lograr un buen render porque es simplemente un detalle, pero en conjunto, cuando los vas sumando dentro de una imagen, te ayudan a contar mejor una historia dentro de la imagen, porque es uno de los objetivos que debes tener cuando estás haciendo un render. El render no solo debe mostrar algo, debe tratar de contar una historia, y ese tipo de detalles pueden ayudarte a lograr ese objetivo. Otro ejemplo puede ser el de cuando estamos trabajando en exteriores, que siempre todas las paredes se ven limpias, y las paredes no son limpias de los exteriores de un edificio. Por ejemplo, si hay mucha lluvia o si hay viento o si está cerca de una zona con arena o incluso si la zona está muy limpia, siempre la base de las paredes que hace esquina con el piso, esa base de las paredes se ensucia un poco más.
Entonces quizás aplicar un poco de sucio, quizás herramientas de dirt o sucio que puedas agregar después en Photoshop, hojas secas en la acera, charcos de agua, partículas de barro, mariposas en el aire, pájaros. Es decir, son detalles que van a ayudar a que tu render, en este caso con estos ejemplos exterior, funcione y se vea mucho mejor. Punto número 7 o consejo número 7. Recrea proyectos reales que existen en 3D. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Si tú todavía no sabes lograr una buena imagen, o sea, te cuesta lograr un muy buen render que destaque y se vea excelente, que esté bien iluminado, que las sombras estén bien, que el encuadre de la cámara esté bien, que los materiales y la iluminación todo esté bien, y te cuesta lograr eso, bien sea con el proyecto de un cliente o con un proyecto personal en el que estás trabajando, entonces tienes que irte a los proyectos reales. Investiga en páginas de arquitectura, revistas de arquitectura, archdaily.com, plataforma arquitectura. Ve el trabajo de los demás, ve lo que se está haciendo en CG Society, que está publicando la gente en los foros de internet, bien sea el foro de Facebook de Cov3 Studio, foros de herramientas, de la herramienta en la que estés trabajando dentro de Photoshop, por ejemplo, foros de SketchUp, foros de 3D Max, foros de Maya, foros de Cinema, foros de V-Ray, foros de Corona, etc. ¿Y por qué digo lo de los foros? Porque a lo mejor el proyecto de referencia que quieres utilizar no es un proyecto real, sino a lo mejor es el render de otra persona. Esto es muy válido. Ves el trabajo de otra persona y le dices, oye, mira lo que he podido conseguir. Te propones a tratar de recrear ese mismo render y estoy seguro de que esa persona del render original lo va a ver de muy buena manera, que otra persona se haya propuesto imitar la calidad de ese render, bien sea modelado, iluminación, textura y postproducción, para aprender ese render. Esto es algo que yo utilizo con mucha frecuencia con los estudiantes que tengo, bien sea en talleres online o en cursos presenciales, y que incluso aplico conmigo mismo para proponerme mejorar todo el tiempo. Busco un proyecto real, selecciono las mejores imágenes del proyecto y me propongo a recrearlas lo más parecidas posibles en cuanto a iluminación, materiales, todo, hasta que yo logre una imagen que el render, yo lo vea con la imagen real y yo diga, oye, esto puede confundir a alguien. Si yo le pongo las dos imágenes en paralelo, este es el render y esta es la foto real, y las combino y se las muestro a una persona, si la persona duda un poco en elegir cuál es el render real, cuál es la foto real y cuál es el render, entonces mi trabajo está bien hecho, y es el mismo consejo que le doy a ustedes. Busquen proyectos reales. Además, esto les va a ayudar a mejorar muchísimo su portafolio. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nosotros tenemos clientes cuyos proyectos son feos. Pero no podemos decir que son feos, son estéticamente poco agradables o nunca los queremos poner en nuestro portafolio. Entonces llega un punto que uno puede llegar a acumular mucho de ese trabajo, que es lo que me sucede a mí. Yo históricamente tengo un montón de trabajo, yo puedo contar como 180, quizás 200 proyectos que he realizado en 3D, pero de los cuales solo 8 utilizo en mi portafolio, porque realmente son proyectos que estéticamente a nivel de arquitectura de interior son muy feos. Y sin importar lo muy bien que renderices, no vas a hacer que un proyecto tampoco se vea tan lindo. Entonces, en este caso, buscar proyectos reales que existen de firmas importantes de arquitectura o de firmas pequeñas, incluso firmas de despachos de arquitectura locales en tu ciudad, te va a ayudar a tomar prestada la reputación de ese proyecto e incorporarla en tu portafolio. Es decir, yo veo este proyecto, selecciono las imágenes, lo recreo, luego lo publico en mi portafolio y digo que obviamente ese 3D lo hice yo basado en este proyecto. Y es muy importante que a la hora de colocar esa información en el portafolio o dentro de tu sitio web, cites y coloques la información del arquitecto original, de la persona que diseñó el proyecto, de la constructora que lo construyó y de la fuente original en la que te basaste para recrear ese proyecto. Porque si bien estás tomando un poco de esa reputación prestada de otros proyectos de clientes para mejorar el look general de tu portafolio, ellos no te están contratando para hacer ese trabajo. Entonces tienes que dejarlo claro, porque cuentas claras conservan amistades. Punto número 8. La escala humana no siempre tiene que estar en un render. ¿Qué quiero decir con esto? He visto muchísimos errores, de hecho me pasa a mí con mucha frecuencia, o me pasaba con mucha frecuencia, de que el render se ve muy bueno, como render normal, pero en el momento de que las personas le agregan la escala humana, porque necesitan que
haya gente que esté paseando por el centro comercial, o que un par de personas estén sentadas en el sofá tomándose una taza de café, etc. Algo que puede ayudarnos a contar mejor una historia o hacer que el render se vea mucho mejor. Un render que se veía muy bien, al incorporarle esa figura humana, se echa a perder. ¿Por qué? Porque la persona que está incorporando esa escala humana a lo mejor no sabe bien trabajar Photoshop y no sabe cómo insertarla si estás trabajando en Photoshop, o no sabe cómo tomar esa persona, el modelo en 3D, y quizás meterle un sistema de huesos, un rig, o mejorar su textura para luego adaptarlo al sofá en el que va a estar sentado, o a la mesa del comedor en la que va a estar sentada en un restaurante, por ejemplo. Lo que quiero decir con esto es que si tú no sabes insertar escala humana, no la pongas en el render, porque a veces eso te ayuda a que el render se vea peor. Y si no sabes cómo insertar escala humana, entonces tomas cursos que te ayuden a entender cuál es el proceso de adaptación de un objeto o de una foto real a una composición en la que estés trabajando. Y los mejores cursos con las mejores herramientas que te van a enseñar a mejorar ese proceso son cursos de matte painting. Son cursos de matte painting dentro de Photoshop. Hay montones de estos cursos en internet, puedes conseguirlos en domestika.com, en Creana, en Udemy, etc. Y pronto dentro de Golf3D Studio. Son cursos que te van a ayudar a incorporar cosas que no forman parte de la escena, pero luego cómo colocarlas realmente dentro de la composición para que todo se vea mucho mejor y que no se vea falso. Si tú estás colocando algo en postproducción y se ve cortado, o si estás colocando una malla que ya existe, que viene nativa, que la estás colocando dentro de la escena del 3D, y cuando haces render esa escala humana ya está allí y no se ve bien, no la coloques. No necesariamente tiene que haber escala humana para lograr una buena fotografía o un buen render de arquitectura. Punto número 9. Las reglas están para romperse. ¿Qué quiero decir con esto? Antes habíamos hablado sobre reglas que tienes que investigar, o principios sobre la historia de la pintura, la historia de la escultura, incluso estudiar sobre la música, los grandes artistas, saber fotografía, sobre cuál es la regla de tercios, el encuadre, la iluminación a 2 puntos, a 1 punto, a 3 puntos. Todo este tipo de cosas, si bien son útiles y te van a ayudar a lograr mejores imágenes, no necesariamente son una regla que debes seguir paso a paso. No, por ejemplo, no siempre debes respetar la regla de los tercios para la composición de una imagen. O no siempre tienes que balancear obligatoriamente todos los colores para que se vean bien. O a lo mejor el punto de fuga o el ángulo en el que estás tomando una foto o un render de un edificio, en un espacio exterior, a lo mejor no tiene que ser desde el ojo humano o una vista aérea. A lo mejor me conviene la vista como si la cámara estuviese a la altura de un gato. Es decir, prueba con cosas, rompe las reglas, introduce o incorpora cosas dentro del errores dentro de tu render. Puedes insertar desenfoque, puedes insertar aberración cromática, puedes utilizar el depth of field o la profundidad de campo y simular que una foto está bien tomada en un render normal, pero a veces si quieres romper la regla, lo que necesitas es simular que a lo mejor cierta parte de la foto está desenfocada. Es decir, a veces las reglas, cuando las rompes, te ayudan a conseguir piezas de trabajo que pueden ayudarte a destacar. Consejo número 10. Investiga qué está haciendo la competencia. No tiene ningún sentido que tú te propongas hacer buenas imágenes si no sabes qué es lo que se está haciendo en la calle, qué es lo que se está haciendo en tu ciudad. En tu ciudad, ¿quiénes son las personas que están haciendo mejor render? ¿Cómo puedes competir con ellos? Porque siempre tienes que comenzar a nivel local. Luego puedes competir a nivel nacional. ¿Cómo puedes competir a nivel internacional? ¿Qué están haciendo los grandes estudios de arquitectura? ¿Qué está haciendo Mir, por ejemplo? ¿Qué está haciendo Brick? Los enlaces están en la parte de abajo si quieren ver su trabajo. Lo que me refiero con esto es que necesitas tener como un termómetro de saber qué es lo que están haciendo los demás, para saber en qué cosas puedes mejorar tu trabajo, o qué lagunas o qué huecos debes tapar de cosas que están fallando dentro del proceso de trabajo que tú haces para llegar a conseguir imágenes como esas. Por ejemplo, a lo mejor después de hacer toda la muestra y de ubicar más o menos cuál es el target del mercado en el que tú quieres entrar con tus renders de arquitectura, te das cuenta de que tú estás fallando muchísimo en Photoshop y necesitas aprender Photoshop, porque todos los demás están logrando que todas las escalas humanas se inserten mejor, o están logrando valores de postproducción muy buenos. A lo mejor hay gente que está iluminando muy bien. Tienes que saber qué están haciendo los demás. Esto te va a empujar
ayudar a ser mejor. Y si una vez que tú haces el balance de todo lo que está ocurriendo en tu ciudad, etcétera, y te das cuenta de que tú estás por encima del promedio, entonces no te conformes con eso, sigue empujando para seguir subiendo el nivel. El conformismo es un enemigo terrible que va a hacer que no solamente pierdas fuerza con respecto a otras personas, sino que incluso tú eventualmente te llegas incluso a desmotivar del trabajo que estás haciendo, y porque llegas incluso a pensar o a dudar de si realmente es lo que quieres hacer o no. Por último, y ya para terminar, quiero darles un bono como un consejo adicional, y es que las herramientas no hacen su trabajo solo. Las herramientas son solo eso. Por ahí hay un dicho que dice que no es la flecha que se dispara con el arco, es decir, no es la herramienta, sino es el indio quien dispara la flecha, es decir, es el artista que está detrás. Ningún programa de los que vayas a instalar en tu PC, una vez que lo abres, hacen el proyecto solo por ti. Se modela todo, se ilumina, se agregan los materiales y se hace un render espectacular y luego se aplica postproducción sola. Ningún programa es así de mágico. Todos dependen del artista, todo depende de la persona que está detrás de la pantalla, detrás del mouse, detrás del teclado. Por eso es importante que apliques todos los consejos que te estoy dando antes. Investigar sobre historia, investigar sobre fotografía, sobre iluminación, sobre encuadre, sobre armonía de colores, saber cuándo cumplir las reglas de fotografía y cuándo romperlas. Todo este tipo de cosas forman parte de tu persona como artista y son los que van a ayudar a destacar tu trabajo. Sin importar el programa que utilices, el programa son solo herramientas. Cada persona elegirá el cóctel que necesita para trabajar. ¿Por qué digo cóctel? Porque a lo mejor una persona combina Revit con 3D Max y le pone Corona y ya con eso logra un buen trabajo. A lo mejor otra persona simplemente hace el render en SketchUp y todo lo demás lo logra en Photoshop. A lo mejor una persona trabaja con SketchUp y luego se va a Maya y luego se va a Cinema porque quiere simular algo en Cinema y después regresa a 3D Max y renderiza con V-Ray y hace postproducción en After Effects. Solo por darles un ejemplo. Cada persona puede elegir las herramientas que sean más correctas para el trabajo. Los mejores programas para trabajar o los mejores programas que debes elegir para trabajar son los programas que te ayudan a lograr tus objetivos. Y son los programas que en lo posible tienes que tratar de que tengan mayor futuro, donde hay más herramientas y donde hay más campo de trabajo. Pero al final todo se resume en que son herramientas. Por sí solos no van a hacer nada, dependen de ti y más allá de cultivar o saber cuál es la configuración de V-Ray, por ejemplo, para que el ruido de la sombra se vea feo o no se vea feo, o cuál es la configuración de la reflexión del material, el índice de refracción del vidrio, por ejemplo, para hacer que el vidrio se vea exactamente real como se ve en la vida real, o trabajar con materiales PBR, que son Physical Based Materials, que son para render o propiedades más físicas de los materiales. De nada sirve saber todos esos términos o esos parámetros técnicos si detrás no hay una comprensión real de todo lo que necesitas saber. Entonces nuevamente los programas son herramientas y lo que tienes que cultivarte a ti. Una vez que tú creces y aprendes y evolucionas en conocimiento, tus render y tu trabajo también va a evolucionar. Y bueno, estos son mis consejos. Espero los tomen lo mejor de ellos. A lo mejor puedes estar en completamente desacuerdo con alguno de ellos. Comenta en la parte de abajo y dime qué te parecen, cuáles son los que crees que son más importantes, o incluso algún consejo que yo no haya podido incluir. Déjalo en el espacio de comentarios para que pueda ayudar a otra persona. Desde mi humilde opinión, estas son, creo que, las mejores cosas o los 10 puntos más específicos en los que uno tiene que prestar mucha atención, y que con seguridad cuando empiezas a corregir lo que está fallando en cada una de esas 10 cosas, tu trabajo, tus renders interiores y exteriores de arquitectura van a mejorar muchísimo. Soy Govinda Balbuena de Gov3Studio.com. Muchísimas gracias por ver este video, comparte y nos vemos más adelante. Hasta luego.